Soy Lidia. Mis amigos me dicen Lynn. Desde muy chica había escuchado relatos relacionados con lo sobrenatural, y por así decirlo, mi existencia precozmente estuvo ligada a eso. La casa en donde vivía de niña era de mi abuelo, el inmueble estaba separada por secciones, al medio de la propiedad habitaban mi tío con su esposa, y al fondo del inmueble la hermana más chica de mi viejo. Esta era una mujer extraña que odiaba relacionarse con los demás y aparte salía muy poco. Mi tía tuvo muchos enfrentamientos con el resto de la familia, porque se decía que practicaba brujería. Se podía llegar a ver por las noches a través de su ventana una vislumbre de color naranja. Mi papá en una oportunidad entró a retarla por esa situación, y es ahí que la ve tirada en el piso, leyendo un libro en voz alta. El libro estaba puesto sobre un recipiente de lata tapado con cenizas, rodeada de velas. Mi viejo al verla no supo cómo reaccionar. Su hermana al percatarse de su presencia comenzó a gritar muy fuerte, tratando de echarlo de la habitación. Este incidente fue el detonante de una pelea interna. Poco a poco mi tía se fue alejando y recluyéndose en total soledad, pero lejos de abandonar prácticas tan oscuras se adentró aún más. Con el tiempo comenzó a atender a muchas personas en conjunto con otra mujer, en una casa situada en el pie del cerro, no sé la dirección exacta, solo que el lugar quedaba al final de la avenida Perón. Pasaron los meses y la tensión que se vivía en mi casa era insoportable. En una de esas discusiones mi madre, por tratar de defender a mi papá, se enfrentó a mi tía. Los ánimos se elevaron hasta terminar intercambiando golpes entre ambas. Una pelea muy fea. Recuerdo estar a llanto vivo mientras todo el ambiente era un griterío. Al poco tiempo de esto, más o menos alrededor de una semana, mi vieja comienza a enfermar de una forma extraña. Las piernas se le hincharon mucho, sentía mucho dolor en la parte lumbar de la espalda y una migraña muy aguda. Se le hizo los estudios pertinentes, pero el resultado no arrojó nada extraño en ella, ni causa biológica que fuese la génesis de esto. La situación se complicó cuando dejó de caminar. Mi papá comenzó a barajar la idea de que, capaz, su hermana le habría tirado un trabajo con tal de vengarse por lo ocurrido. Nuevamente se armó una pelea muy fuerte. Si bien mi tía nunca reconoció la autoría del mal en mi madre, cada vez que nos veía ayudándola o trayéndole del hospital, se entraba a reír. Una risa burlona que daba a sobreentender que disfrutaba de verla así en ese estado. Una noche nos despertamos por escuchar un grito en el patio. Mi papá sale corriendo a ver y se da cuenta que los alaridos provenían de la habitación de su hermana. Al estar llegando a la habitación, desde la ventana, salen 3 personas que rápidamente desaparecieron en una neblina negra. Al entrar mi tía gritaba, me van a llevar, tratando de calmarla. Mi papá prende la luz y ve un semicírculo, con 2 velas oscuras y un tablero o ouija de cuero. Mi viejo le pide salir e ir a hablar con mis abuelos, padres de ambos, sin embargo se rehusó y lo corrió a gritos de allí. Luego de esto mi progenitor se va a hablar con mis abuelos sobre la situación. Esa noche fue difícil conciliar el sueño porque se escuchaban ruidos por toda la propiedad. Esto fue el límite, y mi abuela la termina echando de la casa. Pasaba una semana, cerca del mediodía, jugando con mis muñecas veo que la puerta de la pieza de mi tía estaba semiabierta. Me aproximo hasta la entrada y veo el tablero o ouija al lado de una silla. Sobre este último había un pequeño esqueleto de unos 20 centímetros. Ver eso me llamó poderosamente la atención. No pude adentrarme más ya que la esposa de mi tío vino a los gritos impidiendo que me quedara un momento más ahí. Preocupados mis abuelos salen al patio y se sorprenden al ver la habitación abierta. Esto debido a que su hija se había marchado, pero antes de hacerlo colocó llave y un candado a la puerta para que nadie entrara. Ahora que me pongo a pensar, ¿podría tratarse que aquello fuera una invitación para mí? Luego de oírme, mi papá se atreve a ingresar a la habitación, da con el esqueleto, una figura rústica realizada a mano, muy tosco. Se percata que en la parte de las piernas estaba atada una tira de tela que las envolvía, sobre el nudo se había colocado cebo de vela. Inmediatamente los mayores lo relacionaron con la enfermedad de mi mamá. Mis abuelos hablaron de la situación con un sacerdote y luego de la primera entrevista, el cura pidió que le llevaran el esqueleto. Al hacerlo, lo sumergió en agua bendita mientras recitaba unas oraciones. Él mismo se animó a deshacer el nudo.
Terminado esto solicitó que todo se pusiera en una bolsa y se quemara. Resulta increíble, pero a los 4 días mi mamá tenía una notable mejoría, se podía mantener de pie y hacer algunos pasos. El sacerdote bendijo la casa y pidió encarecidamente que todas las pertenencias de mi tía fueran incineradas. La hermana de mi viejo no regresó hasta después de 7 años para el funeral de mi abuela, luego de eso se radicó en otra provincia. Pasó el tiempo, nos mudamos de esa casa, todo transcurría con normalidad, hasta que alrededor de mis 16 años, en una juntada realizada en la casa de uno de mis compañeros del colegio, veo nuevamente un tablero Ouija, improvisado en cartulina. Inmediatamente volvió el recuerdo a mi mente de lo vivido en la habitación de mi tía. Le pregunté a mi amigo si aquello funcionaba. Él me respondió que trató de invocar varias veces con el tablero pero nunca funcionó. A los demás chicos les picó el bicho de la curiosidad, y comenzaron a insistir de llevar a cabo una sesión. No me voy a negar que me sentía muy intrigada, sentía una fuerza absoluta para buscar respuestas. Si bien esa noche no hicimos nada, quedamos que luego de terminar el ciclo lectivo en la escuela, lo haríamos. Llegada la fecha, nos juntamos 12 compañeros un jueves de madrugada, subimos a la terraza de la casa, sin que nadie me lo pidiera me animé a jugar. Nos sentamos en círculo e iniciamos la sesión, pasaron 15 minutos y no había respuesta alguna, entonces nos pusimos más serios. Casi a punto de renunciar con la sesión, mi amigo volvió a preguntar energéticamente si había algún espíritu presente. Para nuestra sorpresa el puntero marcó sí, comenzamos a murmurar, y le pedimos si se podía mostrar. Como respuesta volvió a marcar un sí, sin embargo de ahí en más no sucedió más de eso, pasaron los minutos y nada, me harté, así que fastidiada digo en voz alta la frase trillada, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Acto seguido me paré e incentivé a mis amigos que nos marcháramos. Yo fui la primera en bajar por las escaleras, bajé 5 escalones cuando el perro de mi amigo, un ovejero alemán, vino corriendo y se me abalanzó. Terminé rodando hasta el final de la escalinata. Adolorida por el golpe no llegué a pararme porque el animal se encimó sobre mí, y gruñía a pocos centímetros de mi rostro, mi compañero como loco tratando de controlarlo, pero no había caso, el animal desconocía a todos. Una amiga mía por el susto, gritó Dios mío, y se persignó. Aquí ocurrió algo que de solo recordar me aterra. El perro se levantó de mi cuerpo y caminando en 2 patas avanzó hacia el fondo de la casa, y antes de perderse en la oscuridad, volvió a su posición normal y nos miró desafiante. Varias chicas gritaron asustadas. El perro tenía un rostro humano. Por el bullicio se terminaron despertando los padres de mi amigo. Al contarle todo, el hombre rompió el tablero y nos echó a todos de ahí. Esa noche todos los que estuvimos presentes sufrimos pesadillas horribles relacionado a lo vivido. Pasaron 4 meses y me reencuentro con mi compañero, dueño de la casa. En el colegio, me comenta que estuvo mucho tiempo castigado por hacer esas cosas. Pero lo más impactante de todo fue saber que al día siguiente de nuestra juntada, encontraron al perro muerto en el patio pero decapitado, la cabeza había desaparecido, nunca la encontraron. Por un buen lapso de tiempo en su casa se percibía la sensación de estar siendo observados, a todo instante se oían ruidos. Me relató que buscaban ayuda porque ya dormir de noche era imposible, pero la peor parte de todo esto, se lo llevó su madre, quien en una madrugada se despierta temprano para realizar el desayuno a su esposo. En el momento que estaba prendiendo la cocina, se apaga la luz de la habitación y siente una mano muy áspera que le tapa los orificios respiratorios. Por la desesperación de la asfixia cae pesadamente al suelo. Segundos más tarde su padre entra y la ve forcejeando. Al encender el foco, una sombra muy oscura pasa por su lado perdiéndose en el comedor. Aún con todo esto, muy a mi pesar, seguía con curiosidad por aprender más, comprender el mundo espiritual en toda su extensión. A los 19 años, ya como universitaria, me hice amiga de un grupito muy unido, 2 varones e igual número de mujeres. Recuerdo que charlando en la facultad sobre una materia en la que íbamos a quedar libre, uno de los chicos tiró un comentario en tono de broma. ¿Si jugamos a la Ouija y pedimos ayuda con las preguntas del recuperatorio? Nos entramos a reír primero, no sé cómo fue la cosa,
pero esa misma noche, llevaríamos a cabo una sesión en un inmueble abandonado ubicado al lado de donde vivía mi amigo. Esa noche entramos a la casa derruida, se notaba que no habitaba nadie ahí desde hace mucho tiempo. Decidimos armar todo en el comedor, colocamos un tablero improvisado y unas velas alrededor. Arrancamos con las preguntas rutinarias, y luego de unos minutos el tablero comenzó a responder nuestras preguntas. Al interrogar al ente si era un espíritu bueno o malo, el puntero osciló entre el no y el sí, no dando a entender nada. Es extraño de explicar, pero en mi cabeza gravitaba la idea de que todo esto no podía ser real, así que desafiante exclamé: si estás aquí, quiero que te hagas presente. Al instante se apagaron las velas sin que hubiera viento en la casa. Siento que me tiran muy fuerte del pelo. Al darme vuelta, veo un rostro totalmente demacrado. No sabría decir si era hombre o mujer, porque estaba todo descompuesto. Entonces abrió la boca y gritó muy fuerte. Mis amigos corrieron, pero yo no pude moverme, estaba en shock. Esa cosa se abalanzó arrastrándose por el suelo. Yo solo miraba aterrada cómo se acercaba más y más hacia mí. Uno de los varones es quien regresa con una antorcha improvisada que se mandó con papel de diario. Tiró el fuego a mitad de la habitación y me cargó en brazos. Pude mirar antes de salir de esa casa que ese ser amorfo me levantaba la mano como despidiéndose. A partir de ahí todo cambió, no podía dormir de noche, despertaba por una voz que me decía al oído: hola, y cuando abría los ojos, veía a ese espíritu sentado al pie de la cama. Algunas veces con forma de hombre, otras veces como mujer, pero siempre con los ojos vacíos, con cuencas muy oscuras. Al tiempo dejé de comer, no podía retener nada en el estómago, como así también perdí el apetito. No quería contarle a mis padres nada al respecto, suficiente habían tenido con lo que pasó con mi tía. Al mes de lo sucedido, el pelo se me comenzó a caer. Al término de 3 semanas quedé completamente calva. Mis viejos preocupados comenzaron a realizarme estudios. Estaba con psicóloga, pensando que pudiera tratarse de una crisis nerviosa agudizada. Las cosas empeoraban, seguía viendo cosas raras, como oír voces todo el tiempo. En una de las sesiones, muy devastada, es que le cuento a mi psicóloga la verdad. Esta mujer, un tanto escéptica, no me creyó, pero le contó de lo sucedido a mis padres. Mis viejos, luego de enterarse por boca del especialista, hablaron conmigo, me retaron muy feo. Recuerdo que mi mamá llorando me recriminaba: hija, que no me viste como estaba yo por esas cosas, que no te bastaba con saber no más. Inmediatamente marginamos el tratamiento psiquiátrico y decidimos buscar otra alternativa. Mi papá buscó un sacerdote exorcista. Se recorrió casi todo Tucumán para encontrar un cura que pudiera ayudarme. Da con un padre anciano quien con mucha paciencia me fue ayudando a salir a flote. Yo me arrepentí totalmente de mis acciones. Por experiencia propia puedo asegurar que quien busca, encuentra. Tanto la ouija como su variante, el juego de la copa, son rituales que abren puertas que superan nuestra imaginación.